Hola, buenas tardes. Hoy crearemos la actividad de la unidad temática número 3 en el ciclo lectivo 2020, que comprende el tema estructuras de vector activo. Para poder realizar esa actividad, primero tenemos que trabajar con un concepto que es el efecto de las acciones horizontales. Las acciones horizontales son las acciones que no responden a la gravedad. Se denomina no gravitacional. En algunas bibliografías aparece como antigravitacional. Conceptualmente significaría lo mismo, pero no es así. No es que está contra la gravedad, sino que lo que está es una situación de cargas externas que no dependen de la gravedad. Por eso son no gravitacionales. Para eso tenemos que entender cuál es el efecto sobre la edificación. Por tal motivo, primero analizaremos la norma SIRSOC 102, que es el efecto del viento, el efecto de la acción del viento sobre la edificación. Y ahí tenemos que entender un concepto que es la magnitud que define a la acción o al efecto de la acción sobre el edificio, que es la presión dinámica unitaria. ¿Por qué presión dinámica unitaria? Porque es la velocidad del viento en metros por segundo, produce al impactar o aplicarse sobre el edificio la masa de aire que está en movimiento, produce una presión, pero que no es constante, no es estática, sino es dinámica, porque el viento se manifiesta, el movimiento del aire se manifiesta en forma aleatoria, o sea, en diferentes intensidades, direcciones, puntos de aplicación, tiempo de duración. Entonces, genera presiones variables, de ahí el nombre dinámico, y es presión porque es la masa impactando sobre la superficie del volumen. Entonces ahí se genera una carga aplicada sobre una superficie, que es lo que nos da la presión dinámica en kilogramos por metro cuadrado. Eh, la unidad es la W, porque viene de la terminología inglesa y alemana, wind, que es la palabra que significa viento, con su velocidad en metro por segundo, y el viento se lo expresa en la velocidad al cuadrado, la presión dinámica dividido 16. Dependiendo cómo sea la aplicación, su acción inicial es a barlovento, o sea, por compresión, comprime el volumen, y en forma instantánea, como es un fluido, el viento, el aire es un fluido, rodea al volumen, lo pasa por todo su perímetro, rodeándolo, y empieza también a accionarse con succión, o sea, a sotavento en las otras caras del volumen. Entonces, instantáneamente, un volumen que está ubicado en altura tiene una acción dinámica que genera compresión y succión simultánea en todo el volumen, en todo el perímetro del edificio. Y cuanto más alto es el volumen, más intensa esa presión dinámica. Entonces, estamos viendo acá este archivo que ya archivo digital PDF, que lo estamos ubicando también junto a esta grabación, para saber cuál es la acción externa. Se debe determinar la sobrecarga total por viento. La sobrecarga total por viento es igual a la altura del objeto por el ancho por la superficie total del viento, es la presión del viento multiplicado por un coeficiente eólico. Ese coeficiente eólico va a depender de la altura del edificio, de la ubicación del edificio, del grado de rugosidad que tenga el edificio. Es un coeficiente adimensional que lo único que hace es agregarle una suerte de sobrecarga al, al, al valor de la presión dinámica. Acá en la siguiente página 2
tenemos los diferentes valores de coeficiente eólico dependiendo si la forma es plana, curva, rugosa, si es curva rugosa, curva lisa, cómo es el ángulo de incidencia del viento a 90 grados sería el caso de una pared elevada y el viento le está incidiendo en forma horizontal directamente, o en diferentes ángulos serían los casos de teniendo diferentes cubiertas o techos con diferentes ángulos. Y bueno, se adopta los coeficientes eólicos según el ángulo, el tipo de forma, volumen, también del tipo, es el tipo de planta. Bueno, eso es criterio de más que nada la experiencia que uno va teniendo en el cálculo, va a ir calculando con qué coeficiente va trabajando y según las circunstancias del proyecto que uno tenga que trabajar. La acción del viento es mayor en edificios con gran esbeltez. ¿Qué significa esto? Gran esbeltez es la relación de altura y es su lado menor. O sea, la altura total de la edificación dividido por el lado esbeltez le va a dar un factor eólico de esbeltez. Si el factor eólico de esbeltez es de 1 a 5, entonces el factor eólico pasa a ser 1, entre 6, 59, 1,25 y 60 más 1,50. O sea que cuanto más esbelto, o sea, cuanto más alto es, porque suponiendo un edificio que tenga un ancho constante, más va a estar supeditado a la influencia de la acción horizontal por viento. O sea, hablando así en forma más normal, cuando un edificio es lo más esbelto, más tiende a moverse debido a esa esbeltez. Y la otra, el Servicio Meteorológico Nacional establece una calificación de viento, de una escala de viento, de acuerdo a las intensidades que tenga el tipo de movimiento del viento, medido en kilómetros por hora, pero nosotros trabajamos en metros por segundo. Lo que les he marcado acá en el cuadro, que están en los números en rojo, son los valores promedios máximos que se han registrado acá en la región NEA, promedio le estoy diciendo, el promedio de los máximos, no son los máximos absolutos. Máximo absoluto puede llegar a 100 kilómetros por hora. Y ahí tenemos una velocidad por metro por segundo, por ejemplo, de 50 a 60, que es una escala 6, un viento muy fuerte. Nos da aproximadamente entre 14 y 17 metros por segundo. Después existe la escala internacional de Beaufort, que se utiliza mucho más que nada en la aviación, en la actividad de la aviación, tanto civil como militar, y ahí establece diferentes escalas del 0 a 15 en función de de cómo es el viento, cuál es el efecto del viento, por ejemplo, en el nivel 8, que es el viento más o menos, que es la característica del viento duro que nosotros tenemos acá en la región. La tempestad rompe rama y impedimento al andar. Esto es típico de una tormenta acá regional. O en el nivel 7, fíjense, se mueven los árboles, no se puede andar contra el viento. O sea, son situaciones que se pueden encontrar en diferentes tormentas, o en la clasificación 9, destrozan edificios, caen teja y chimenea. Es normal acá que cuando la tormenta es muy fuerte, se levanten techos. Y bueno, fíjense la velocidad del viento en kilómetros por hora, andan entre 60 y 70 kilómetros por hora, más o menos, que es similar a la escala que teníamos acá de 60 a 70 kilómetros, según el Servicio Meteorológico Nacional. La otra manera de calcular la acción, o sea, cuantificar la acción externa, en este caso la acción horizontal, es de utilizar estas tablas muy sintéticas que lo expresa la DIN 1055 en la norma alemana de cálculo, donde establece una velocidad de diseño máximo y una presión dinámica máxima,
según la ubicación topográfica, si es una ubicación normal o expuesta, bueno, ahí tenemos que diferenciar estas dos tipos de ubicación geográfica donde está erigido el edificio. Normal sería en caso de la trama urbana, dentro de la ciudad de Resistencia o Corrientes, y expuesta sería, por ejemplo, sobre la costanera de Corrientes, donde está la rugosidad del terreno, es muy baja porque ya está la presencia del río Paraná al lado, o en las afueras de la ciudad de Resistencia, eh, la ciudad barranquera, por ejemplo, donde ya está bajo la influencia del movimiento del aire que hay sobre el río Paraná, donde la rugosidad, o sea, el suelo no ofrece resistencia al paso del movimiento del aire, eso se llama rugosidad. Entonces, donde hay mayor edificación, hay mayor rugosidad, y donde no hay edificación y está la naturaleza en forma muy limpia, sin intervención urbana, se lo considera de baja rugosidad o ubicación expuesta. Bueno, en esos casos, dependiendo la altura que tenga el edificio, de 0 a 10 metros, de 11 a 30 metros, de 31 a 100 metros, se van adoptando valores de carga por metro cuadrado. Fíjense acá la presión dinámica ya para de 30 a 100 metros de altura. En una situación expuesta tenemos hasta valores de, ¿cómo es? De 100 kilómetros, de 100 kilos por metro cuadrado. Imagínense 100 kilos por metro cuadrado aplicado instantáneamente, pues la duración de la aplicación de esa carga horizontal puede durar unos segundos. Le dije que el viento la acción es aleatoria, porque depende de las masas, de los movimientos del aire. Entonces, 100 multiplicado por la superficie del perímetro, ahí nos da la acción total que está actuando sobre el edificio. Y la otra es a través de la altura de la edificación. Fíjense, acá hay una escala de 8, 10, 20, de 25 a 90, de 100 a 300 metros de altura. Nuevos valores de presión dinámica 100, 110. Estos son valores promedio estándar que para un precálculo pueden servir para tener un dimensionamiento rápido de la situación de la acción externa. Bueno, ahí tenemos la consideración de cómo cuantificar la acción externa horizontal. Y ahora tenemos que ver qué es la acción externa horizontal. La acción externa es el movimiento del aire. El movimiento del aire es un fenómeno planetario, como se está viendo acá en esta figura, que depende de cómo irradie el Sol sobre la atmósfera. Si el Sol está irradiando en la región alrededor del Ecuador, entra sobre una superficie cuadrada. Fíjense, acá está el cuadrado, que más o menos es la misma de lo que está aplicándose una superficie de territorio geográfico. Ahora, si incide sobre las zonas más cercanas al polo, la superficie ya deja de ser cuadrada, la superficie de incidencia, sino pasa a ser una superficie rectangular. Fíjense, esto ya es una superficie rectangular. Entonces la energía solar se disemina sobre una mayor superficie terrestre, y eso hace que tenga un menor calentamiento. Por tal motivo, cuando en las zonas aledañas al Ecuador, se produce un mayor calentamiento de la masa de aire, y el fenómeno de la masa de aire hace que el aire suba instantáneamente, se eleve. Acuérdense que el aire caliente tiene menor densidad, entonces se eleva, y en el proceso de elevación succiona aire más frío que está en alturas, a nivel de la atmósfera, en grandes alturas, y baja ese aire fresco, y así se produce un circuito. Fíjense acá, se produce un circuito continuo de movimiento de aire. Ese movimiento de aire ascendente-descendente también tiene su influencia por la rotación que va teniendo la Tierra continuamente. Además, depende de la nubosidad que se vaya presentando en cada sector, y entonces esas masas de aire se van moviendo de manera planetaria en forma continua. Entonces,
así es como se produce el movimiento planetario del aire, que es algo que no se puede impedir. El hombre no lo puede impedir, pero lo puede predecir. Entonces, para eso es que tenemos que manejar el conocimiento de la acción horizontal del viento, porque las estructuras de vector activo son estructuras livianas y al ser livianas son susceptibles de ser accionadas más por viento que por el efecto de la gravedad. O sea, que como son elementos estructurales livianos, prácticamente se desprecia el peso propio de la estructura y lo único que cuenta ahí es la acción externa horizontal, que eso va tomando cada vez más importancia cuanto más altura va tomando el edificio. Bueno, acá hay otro ejemplo, los movimientos planetarios. Lo que yo le decía, que se calienta, asciende, llega a cierta altura de la atmósfera, ahí se enfría y precipita nuevamente, llega a nivel de suelo, se vuelve a calentar y ahí se produce el circuito continuo del movimiento del aire planetario, con lluvias y tormentas incluidas. Bueno, fíjense, esta es la franja de altas temperaturas que hay a nivel planetario, y en esa franja de alta temperatura es donde se generan los grandes movimientos de aire que succionan el aire de los dos polos, desde el sur y desde el norte. Fíjense en el gráfico anterior, acá aparece que el aire sube desde el polo sur hacia el ecuador y desde el polo norte baja hacia el ecuador. Entonces este movimiento del aire se ve potenciado por la rotación simultánea y el calentamiento del aire. En el caso de Argentina, nosotros estamos en una situación geográfica donde el efecto del viento se da más o menos en esta direccional. Fíjense en el gráfico a la derecha, hay una línea de direccional. Esta es la direccional del movimiento del aire de las grandes tormentas. Y esto está cuantificado a través de la norma IRAM. Fíjese que las isobaras de velocidad del viento, acá en el caso en el sur del país, en la Patagonia, cerca de Ushuaia, se tiene una velocidad de entre 30 a 32,5 metros por segundo. Si nosotros seguimos la línea de 30, vamos a ver que la línea de 30 pasa por el medio de la provincia de Corrientes. Y esto es así porque acá hay una gran llanura, que es toda la Patagonia, la pampa húmeda, y cuando llega a la zona de la Mesopotamia se encuentra con una zona de grandes superficies de agua, el río Paraná, el río Uruguay, los esteros de Liberá, el río Paraguay acá, el río Paraná, el río Uruguay, los esteros de Liberá, la pampa. Entonces hace que el movimiento del aire tenga esta direccional desde el sur hacia el noreste, y el otro factor es la cordillera de los Andes, ubicado en la cara oeste de la República, del territorio argentino, y eso hace que sea una barrera para que el viento que viene desde el Pacífico Sur y desde la Antártida ingrese atravesando la cordillera, sino que la cordillera es una barrera natural, o sea, genera una alta rugosidad que hace que el viento se eleve y pase por encima, pero gran parte del viento que viene del sur, de la masa moviéndose del sur, rodea la cordillera en su parte más baja, que es en la zona sur de la Patagonia, y ahí entra con la velocidad que después se manifiesta, empujando las tormentas desde el sur hacia el norte. Bueno, fíjense, acá hay una secuencia de masas de viento tomadas de Weather Channel, tomadas en las imágenes satelitales de cómo se va moviendo el viento. Fíjense cómo va subiendo, va dirigiéndose del sur al noreste. Y bueno, ese es el movimiento continuo externo que va teniendo la República Argentina. Hay un nuevo efecto que se está presentando, que es a través del efecto del Niño, que se están generando masas de lluvia y viento acá en la zona ecuatoriana del Pacífico. Entonces eso ingresa por el norte, sobre todo en la época de verano, ingresa por el norte, pero choca con el viento sur. Entonces alrededor
de este territorio que es Paraguay, el norte argentino, el sur de Brasil, se produce como una gran suerte de circulación del viento, de los dos vientos que chocan, y eso lleva a que se produzcan tormentas que vienen del norte hacia el sureste en este sentido. Después existe la otra escala, que es la Fujita, desarrollada por el profesor Teodoro Fujita de la Universidad de Chicago en el año 71, donde él no calificó por la velocidad al tipo de tormenta que se presenta, sino por el daño que causa. Entonces tenemos tornado F1, tornado F2, tornado F3. Nosotros estamos calificados en nuestra región, nordeste está calificado, el viento se caracteriza por ser del tipo F1, con valores entre 110 y 180 de velocidades máximas, y estos son los daños que se ven. Por ejemplo, pueden desprender las tejas de los techos, las casas, forzar a los autos de circulación a afuera de los caminos. Cuando uno está cruzando el puente hay una tormenta que le empuja al auto lateralmente, o sea, le lleva la tormenta. Las casas rodantes pueden ser volteadas, las cabañas o barracas pueden colapsar, o sea, volcarse. Bueno, este tipo de viento es lo que se presenta acá, y acá tenemos una gráfica de los valores de F1, que estamos acá. Este es el nivel, pero en otras regiones del mundo la escala Fujita tiene valores de viento muy elevados. Estos son los que se produce acá: daño increíble, daño devastador, F4, F5, F3, daños severos. Son los famosos tornados que se producen alrededor del Caribe e ingresan en la costa este de Estados Unidos. Bueno, y acá está la escala de viento del Beaufort, la escala internacional, que era una escala marítima. Y estas son las comparaciones entre las escalas para ir teniendo en cuenta dónde uno va a trabajar en caso de alguna actividad profesional en una zona donde existe riesgo de velocidad de movimiento del aire importante. Y bueno, y acá tenemos una gráfica de comparativa entre lo que son las rugosidades. La rugosidad es el porcentaje del 100% de la velocidad del viento, donde toma ese 100% en altura. En las zonas de alta rugosidad, por ejemplo en las zonas urbanas, el 100% de la velocidad del movimiento del aire está más o menos a 500 metros de altura. En cambio, en las zonas de media rugosidad, por ejemplo en las zonas rurales y subrurales, en los bordes de las ciudades, el 100% ya la velocidad del aire está más o menos a los 400 metros de altura. En cambio, en la zona de baja rugosidad, por ejemplo, sobre el río Paraná, en la costa del río Paraná, en la área geográfica de los esteros de Liberá, por ejemplo, en la costa chaqueña, que es una costa baja, toda la costa chaqueña que da con el río Paraguay y el río Paraná, la altura que toma el 100% de la velocidad máxima del aire no supera los 300 metros, andan los 280 metros de altura. O sea, esta es la diferencia que hay que tener en cuenta, dónde se va a edificar, y ahí vamos a ver qué tipo de rugosidad tenemos para después adoptar el coeficiente eólico que le hablaba a principio de la clase. Bueno, los efectos del viento son estos. Parece que estas torres de transmisión de energía no sufrieran efecto porque son estructuras reticuladas verticales, como son vigas que están empotradas en el suelo, pero en realidad son las que más sufren, porque el viento no es que acciona sobre la estructura reticulada, sino acciona sobre los cables. Los cables empiezan a oscilar hasta alcanzar cierta frecuencia de movimiento, y esas frecuencias de movimiento después se transmiten a las estructuras donde están colgadas y hacen vibrar las estructuras hasta que las hacen colapsar. Eso en caso de estructuras reticuladas. Esto sería el típico efecto de la acción del viento, o sea, el colapso por oscilación, vibración de la estructura. Y en el otro caso, de un edificio macizo, o por lo menos un edificio no reticulado, donde existen un volumen opaco en todo su perímetro, la acción del viento se caracteriza por zonas de compresión y zonas de tracción. O sea que se produce una acción simultánea envolvente del viento que lo tracciona y lo comprime simultáneamente, hasta que en alguna de las bases
en uno de los extremos se suelta la base, es lo que se denomina es descalzarse, o sea, la base sale, la base del edificio sale de su suelo de fundación, por eso se le dice, se descalza el edificio, y al descalzarse el edificio en forma instantánea y simultánea, se produce un giro sobre la otra base y ahí se produce un momento volcador debido a todas las acciones horizontales que están actuando. Esto comprime acá y esto succiona la estructura, o sea que hay una resultante general de compresión y succión simultánea que hace que esto se genere un momento volcador, y ese momento volcador produce la destrucción del edificio. Bueno, estas son imágenes típicas de la acción del viento en las zonas urbanas. Por ejemplo, esto son en el campus de la Facultad de Arquitectura y en Resistencia. Se produjo una gran tormenta en diciembre del 2003 y bueno, destruyó un montón de árboles muy altos. Fíjense cómo se mueven los árboles. O el viento arrastra diferentes elementos que pasan a ser una suerte de misiles porque impactan contra otros objetos. Fíjense, acá hay otro ejemplo de caída de los grandes troncos laterales. Esto hay que asimilarlo a como si fuera un edificio en altura. Entonces, la base los mueve tanto hasta que, fíjense, acá se descalzaron las raíces y del otro lado se mantuvo la raíz enterrada. Entonces, se inclina lateralmente por la acción del movimiento del aire y se produce el volcamiento del edificio. Bueno, acá tenemos ejemplos de simulaciones realizados sobre diferentes tipos de viento, de edificio y viento, y son simulaciones teóricas, y estas simulaciones teóricas nos está dando la velocidad en metros por segundo. Fíjense que en las mayores velocidades se alcanzan los puntos de cumbrera, puede llegar a los 67 metros por segundo, y después se reducen en ciertas zonas donde la compresión es mínima, pero cuando llega a valores de inclinación vuelve a subir la velocidad, pasa de 0 prácticamente, en esta zona es prácticamente 0 a 5, pasa a 50, y de 50 en un punto, en un vértice, puede llegar a 70 metros por segundo. Bueno, fíjense cómo el ejemplo acá es mostrar cómo el flujo de aire envuelve al edificio, y el edificio se mueve de acuerdo a las diferentes velocidades instantáneas que se le presentan. Y acá tenemos los valores en kilogramos por metro cuadrado, donde el pico de presión dinámica se dan sobre cumbreras. Fíjense, superan los 250 kilos, los valores de carga. El puntito rojo andan los 260, 270 kilos por metro cuadrado, que serían cumbreras, y de valores que van desde 0 a 10, en este azul muy oscuro, y de golpe, donde hay una saliente, empiezan a aparecer altos valores de presiones. Y acá hay un ejemplo de succión, como la succión afecta en cuanto a cargas al viento, al volumen geométrico. Y acá vamos a ver algunos gráficos, algunos videos. Vamos a ver algunos videos. A ver, acá está. Compartimos estos videos que están en la red. Ahí viene el caso de los tornados. Pueden mirarlo tranquilo en su casa. Vamos a ir acelerando. Fíjense, esa es la acción destructiva del viento cuando se encuentra con un edificio, un elemento vertical. Empieza a conformarse como un gran tornillo que lo va presionando y succionando simultáneamente y hace que se vaya destruyendo todo lo que sea. Fíjense la acción del viento ahí sobre el edificio. Esto lo pueden ver tranquilamente en su casa. Problema. Le bajo el volumen. Bueno. Veamos otro video. El viento se lo estudia en casos de edificios importantes, se lo estudia en
en túneles de viento. Fíjense cómo se envuelve las simulaciones en túneles de viento, muestra cómo el viento envuelve al objeto. Ahí viene el fluido, lo envuelve, o sea que la acción se produce en todo el perímetro, sin problema. Sigamos viendo otro ejemplo. Diseño en túnel. En el diseño en túnel, no sé dónde se me fue acá está. No sé dónde está Bueno, estoy tratando de ubicar acá estamos. Vamos a empezar de vuelta el archivo de video. Esto lo pueden ver tranquilo en su casa. Esto es un ensayo de una maqueta para ver el flujo de aire, cómo se va transmitiendo. El aire que se le inyecta tiene un colorante, tipo U, para que genere un humo, y ese humo de color le va indicando por dónde va pasando el viento cuando se lo va inyectando, o sea, cómo se va a comportar el edificio ante el paso del viento. Bueno, veamos otro gráfico. Veamos otro gráfico. Todas estas imágenes lo pueden ver tranquilo en su casa. Este es el ejemplo clásico del edificio del puente sobre el río Tacoma. El puente sobre el río Tacoma es un puente que en la ciudad de Seattle, Estados Unidos, más o menos en la década del 40, acá empezamos, ahí fue cuando se inauguró el puente, y empezó a tener este tipo de comportamiento. Esto se comportaba así cuando se presentaban vientos, que era muy usual. Entonces obligaba al cierre de la circulación vehicular, se suspendía todo tipo de transporte. Fíjense cómo se movía esta situación temporal, y hasta que llegó un día con un viento de alrededor de 70 kilómetros por hora, algo que acá hay sobre el río Paraná suele haber, que afecta al puente interprovincial. Se produjo este tipo de oscilación tan violenta de un puente colgante que llegó a colapsar en un momento dado. Cuenta la historia que un señor dejó un auto con un perro adentro, entonces el ingeniero en jefe fue y rescató al perro, y después que rescató se produjo el colapso. Cuando se hizo el estudio, ¿por qué pasó esto? Es porque no tenía estructuras transversales, o sea, en este sentido no existían elementos resistentes, sino eran solamente en los planos donde estaba colgado el edificio, donde estaba colgado la superficie de rodamiento con esos cables. Entonces, a partir de ahí se empezaron a hacer estructuras que sean totalmente espaciales en cuanto a su rigidez. Fíjense acá que tenemos el caso de otra filmación del mismo puente, de mayor calidad la filmación. Fíjense cómo solamente el movimiento del aire que envuelve al volumen, en este caso los afectados son los cables colgados como los tensores verticales, entran en vibración por el movimiento del aire, y esa vibración se va transmitiendo a la superficie inferior. Bueno, acá está el caso de dejar un auto abandonado con un perro. Entonces el ingeniero que construyó el puente, porque cada vez que pasaba esto lo llamaban para que vaya a ver
que vea la solución que se le podía dar, bueno, se tomó el trabajo de ir caminando hasta el medio del puente, y ahí está el auto, y rescatar el perro. Este fue el profesor Farquharson, arriesgó su vida para salvar un perro en el auto. Ahí viene el profesor. Vamos a poner de vuelta para que vean cuando viene el profesor con el perro. Y era una manera de demostrar que la estructura en realidad se movía, pero no era peligrosa. Pero en realidad, después de mucho tiempo de ser sacudido, o sea, se produjo fatiga en los materiales y terminaron, los tensores verticales terminaron desanclándose y se produjo la caída de la superficie de rodamiento en la estructura inferior. Bueno, ahí viene el perro con el profesor caminando muy lentamente. Y después de eso se produjo el colapso total del puente. Y después con esto se aprendió que tiene que haber estructuras transversales, no es solamente las estructuras verticales a lo largo del cableado estructural, sino tenía que haber estructuras en este sentido y diagonales. Por eso todas las estructuras para el viento tienen un cruce de San Andrés, que son las pantallas de rigidizaciones que después vamos a estudiar en edificios en altura, porque también está afectado por viento. Bueno, ahí ven la magnitud de lo que puede producir la acción del viento sobre un edificio. Bueno, esto lo ven tranquilo en su casa. Pueden encontrar más imágenes. Y lo que vamos a ver también es publicaciones en los diarios que siempre aparecen. Fíjense, los diarios de las regionales acá de la zona sacan publicaciones periodísticas donde informan sobre lo que pasó con el viento, y de esa manera uno puede ir comprendiendo el grado destructivo que está teniendo el fenómeno natural. Vientos hasta 100 kilómetros por hora azotaron ayer en la mañana más localidades. Gran acción destructiva. Bueno, toda esta información está continuamente brindándose en diarios y revistas. Hay que tener conocimiento de cuantificar este valor. 100 kilómetros por hora equivale a cuántos metros por segundo, y también equivalen a cuál es la acción en kilos por metro cuadrado, o sea, la presión dinámica que generan sobre las estructuras verticales. Bueno, vamos a hacer una pausa y después entramos directamente en el tema de las estructuras reticuladas o de vector activo o estructuras discontinuas. Estas son todas las formas que se lo denomina. También se lo pueden denominar cabreadas en forma más vulgar, o estructuras reticuladas planas discontinuas. Discontinuas porque tiene aire en el medio, no es toda una masa. Y lo que hemos visto es la acción del viento, que después nos va a servir para la unidad temática número 4. Pasamos al siguiente.